Bienvenidos al tema número 7 del curso de instalaciones eléctricas. En esta ocasión abordaremos el tema referente a los elementos de una instalación eléctrica. En la realización de la instalación eléctrica se emplean diversos materiales y equipo. Algunos los podemos observar a simple vista y otros no, ya que van de manera oculta. Los elementos de una instalación eléctrica son los que intervienen desde el punto de alimentación eléctrica, que es la cometida, que es la conexión que nos ofrece la compañía, en este caso la CFE, hasta el punto donde se requiere el servicio eléctrico. La cometida puede suministrarse de forma aérea o subterránea. ¿Sí? Aquí tenemos dos imágenes en donde estamos observando, está representando la forma de cómo se suministra la energía eléctrica. ¿Sí? Entonces, en esta parte estamos observando lo que es la cometida aérea, ¿sí? Y podemos observar sus partes, ¿sí? Como número 1 tenemos lo que es la cometida, son los cables que vienen comúnmente nosotros le llamamos que vienen del poste, ¿sí? Tenemos lo que es la parte del medidor, ¿sí? Tenemos la parte del medidor, que es el número 3. Tenemos el número 4, que es el conduit, que es por donde van a introducirse los conductores eléctricos, y luego tenemos el panel de servicio. El panel de servicio no es otra cosa más que el interruptor principal o el switch, ¿sí? Y en la siguiente imagen tenemos exactamente los mismos elementos, ¿sí? Solo que aquí va a distribuir, la cometida viene igual de forma aérea, pero va a suministrar el servicio de energía por medio subterráneo, abajo del piso, ¿sí? Aquí podemos observar que va abajo del piso y va a llegar hasta la parte del switch. Por esa razón se le llama subterránea, ¿sí? Entonces, estas son las dos formas de cómo se va a suministrar la energía eléctrica. Y son los dos tipos de acometidas, ¿sí? Que es la aérea y la subterránea. Luego, nosotros tenemos dentro de lo que son los tipos de acometida, vamos a tener lo que son los tres servicios que proporciona la CFE. Nosotros vamos a tener lo que es el servicio monofásico, el bifásico y el trifásico. El monofásico se va a componer básicamente de una fase. Aquí está indicando una fase de 127 volts. El bifásico van a ser dos fases, ¿sí? Dos fases de 127 volts. Nos va a dar un total de 220 volts. Y el trifásico van a ser tres fases, ¿sí? Son tres fases de 127 volts, ¿sí? Que a su vez nos va a dar 220 volts, ¿sí? Y aquí podemos observar, por ejemplo, en el sistema monofásico, que se está tomando únicamente el cable del neutro y el cable de la fase 1. Aquí tenemos marcado lo que es fase 1, fase 2, fase 3 y el neutro, ¿sí? Entonces aquí estamos tomando, en el sistema monofásico estamos tomando el cable de la fase, el cable del neutro, son dos conductores, más el cable de tierra física, ¿sí? Estamos hablando que en el sistema monofásico van a ser tres conductores, ¿sí? Tres conductores, ¿sí? En el sistema bifásico vamos a manejar lo que es el cable del neutro,
¿sí? Y vamos a tener dos fases. Aquí tenemos marcada la fase 2, y la fase 3, ¿sí? Entonces tenemos 1, 2, 3 conductores, más el cable de tierra física. Vamos a utilizar lo que son 4 conductores, ¿sí? En el sistema trifásico vamos a ocupar lo que son las 3 fases, ¿sí? Prácticamente las 3 fases, ¿sí? Las 3 fases y el cable del neutro. Estamos hablando que es 1, 2, 3, 4 cables más tierra física. Entonces van a ser 5 conductores, ¿sí? Entonces, esta es la forma en cómo la CFE va a suministrar los diferentes tipos de servicios, que es el monofásico, el bifásico y el trifásico. Luego pasamos a una parte muy fundamental en las instalaciones eléctricas, como lo son los conductores eléctricos, ¿sí? Los conductores eléctricos van a ser los elementos por los cuales va a circular la corriente eléctrica. Los conductores tienen una capa de recubrimiento o aislamiento para prevenir que entren en contacto unos con otros y provoquen un cortocircuito. Los materiales más usados como conductores eléctricos son el cobre y el aluminio. Aunque el primero es superior en características eléctricas y mecánicas, la conductividad del aluminio es aproximadamente el 60% de la del cobre, y su esfuerzo de tensión a la ruptura del 40%. ¿Esto qué quiere decir? Que pues el cobre es mucho mejor conductor que el aluminio, y el cobre va a tener mayor resistencia que el aluminio. El aluminio va a tender a romperse muy fácilmente. Luego tenemos aquí lo que es la representación de lo que es el tipo de aislamiento que tiene un conductor en las inscripciones que aparecen sobre el cuerpo del conductor. Bueno, generalmente nosotros cuando compramos algún conductor observamos que tiene marcadas unas pequeñas letras, ¿sí? Esas pequeñas letras, ¿qué significan? ¿Sí? La norma nos dice que la NOM 001 C de 2012 en su artículo 110-6 habla de la designación de los tamaños de los conductores. En la selección de un conductor debe de tenerse en cuenta las características siguientes, ¿sí? Que es la descripción, aplicación, propiedades, tensión máxima de operación y temperatura máxima de conducción. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cómo se van a interpretar esas iniciales, ¿sí? Obvio, a lo mejor no vamos a aprendernos estas iniciales de memoria, ¿no? Pero sí debemos de tenerlas presentes para cuando adquiramos material, en este caso conductores, para verificar que sean conductores de buena calidad, ¿sí? Que no sean conductores de marca patito, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos el número 1 que nos va a representar la letra T, ¿sí? Dice aquí termoplastic, que va a ser un aislamiento termoplástico. Este lo tienen todos los cables y ese debe de venir marcado en, aquí lo tenemos, el número 1, ¿sí? En la letra T, que viene marcado en el cable, ¿sí? Luego el número 2 es la letra H, que nos dice heat resistant, ¿sí? Que es resistente al calor hasta 75 grados centígrados, 167 grados Fahrenheit. Y aquí podemos observar el número 2, ¿sí? Luego tenemos el número 3, HH, heat resistant,
que es resistente al calor hasta 90 grados centígrados, 194 grados Fahrenheit. ¿Sí? Y aquí observamos el número 3. Viene marcada las dos H's. Luego tenemos número 4, que es la letra W, que es la letra W que nos dice que es un water resistant, que es un cable resistente al agua y a la humedad. Luego tenemos lo que es el número 5, LS, Low Smoke. Este cable tiene baja tensión de humos y bajo contenido de gases contaminantes. ¿Sí? Aquí lo tenemos marcado. ¿Sí? LS. ¿Sí? Luego tenemos el número 6, que es SPT, dice Service Parallel Thermoplastic. ¿Sí? Esta nomenclatura se usa para identificar un cordón que se compone de dos cables flexibles y paralelos con aislamiento de plástico y que están unidos entre sí. También se denomina dúplex, y aquí lo tenemos representado. ¿Sí? El cable dúplex, y este es un cable, el de arriba es un cable sencillo. ¿Sí? Y luego tenemos algunas otras marcas en el cable. ¿Sí? Por ejemplo, aquí nos indica el calibre del cable. ¿Sí? Este 12AWG nos indica que es un calibre del número 12. AWG son las iniciales de una quiere decir American Welding Ground. ¿Sí? Es ¿cómo se llama? Es un sistema de medición a nivel internacional, que es la AWG, que es la que certifica el calibre de los conductores. ¿Sí? Luego tenemos que nos maneja aquí un valor de 600 volts de 75 grados centígrados a 90 grados centígrados. ¿Sí? Y viene marcado con las iniciales de la NOM y la ANSI. ¿Sí? Y el cable de abajo viene de la misma manera. Entonces, un cable de calidad va a venir marcado siempre con estas abreviaturas, ¿sí? Y estos números. Luego tenemos los tipos de conductores. Dentro de los tipos de conductores tenemos lo que es el conductor de alambre desnudo. Este conductor de alambre desnudo va a ser un solo alambre en estado sólido. No es flexible y no tiene recubrimiento. Un ejemplo de uso de este tipo de conductores es la utilización para la conexión a tierra. ¿Sí? Luego vamos a tener este mismo conductor de alambre, pero va a ser aislado. Es exactamente lo mismo que el conductor de alambre desnudo, con tan solo una diferencia. En este caso el conductor va recubierto de una capa de aislante de material plástico para que el conductor no entre en contacto con ningún otro elemento, como otros conductores, ¿sí? Personas u objetos metálicos, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el conductor de alambre aislado, ¿sí? Aunque les puedo mencionar que los conductores de alambre ya en la actualidad ya se utilizan muy poco, ya casi no se utilizan en el mercado. ¿Por qué? Por su desventaja tienen la desventaja de que no son flexibles. No son flexibles y aparte nosotros al estar manipulando mucho este tipo de conductor, tiende a romperse muy fácilmente, ¿sí? Entonces es nada más para tenerlo como referencia, ¿sí? El conductor que sí nos interesa realmente es el conductor de cable flexible. Es el más comercializado y el más aplicado. Está compuesto por multitud de finos alambres recubiertos por materia plástica. Son tan flexibles porque al ser muchos alambres finos, en vez de un alambre conductor gordo, se consigue que se pueda doblar con facilidad. Son muy maleables, ¿sí? Aquí en la imagen podemos observar un conductor de cable flexible. Son los que se utilizan más en la actualidad, ¿sí? También los cables que vamos a utilizar mucho nosotros va a ser el conductor de cordón. Están formados por más de un cable o alambre. Se juntan todos
y se envuelven de manera conjunta por segunda vez, es decir, tienen el propio aislamiento de cada conductor más uno que los reúne a todos en un conjunto único. Y aquí podemos observar dos conductores de cordón. Aquí tenemos uno. Este tipo de conductor nosotros lo conocemos comúnmente como de uso rudo, ¿sí? De uso rudo, ¿sí? Y el de acá lo conocemos como cable dúplex o cable POT, ¿sí? ¿Sí? Entonces estos son los conductores de cordón. Luego, dependiendo de la tensión para la que están preparados para funcionar los conductores eléctricos, se caracterizan en grupos de tensiones que van por rangos de voltios, ¿sí? Tenemos que van de muy baja tensión hasta 50 volts, los tenemos de baja tensión hasta 1000 voltios, luego los tenemos de media tensión hasta 30.000 voltios, luego los hay de alta tensión hasta 66.000 voltios y de muy alta tensión, que es por encima de los 770.000 voltios, ¿sí? Entonces podemos observar que vamos a encontrar conductores para diferentes tipos de tensiones. Luego vamos a pasar a lo que es los calibres y cantidad de corriente de los conductores eléctricos, ¿sí? En esta tablita podemos observar el calibre de los cables, ¿sí? El calibre de los cables, esto propiamente hablando de cable de cobre, ¿sí? Entonces aquí nos habla del tipo de aislante, nos habla del nivel de temperatura, ¿sí? 60 grados centígrados, 75 grados centígrados, 90 grados centígrados, ¿sí? Entonces aquí tenemos lo que es en nosotros los calibres del cable, ¿sí? A mayor, cuando el número va ascendiendo, por ejemplo aquí tenemos el número 14, el cable va a ser más delgado, ¿sí? Si nosotros lo comparamos con un cable del número 10, el cable número 10 va a ser más grueso que el cable número 14, ¿sí? El 12 va a ser más grueso que el del número 14, ¿sí? Y más delgado que el del número 10. Entonces los que nosotros vamos a utilizar más va a ser el cable del número 8, el cable del número 10, el cable del número 12 y el cable del número 14. Y podemos observar que un cable del número 14 va a soportar 15 amperes, el cable del 12 va a soportar 20 amperes, el cable del 10 nos va a soportar 30 amperes y el cable del 8 nos va a soportar 40 amperes, ¿sí? Entonces esta tablita es para tenerla de referencia, ¿sí? Para que nosotros sepamos cómo elegir el conductor eléctrico que vayamos a utilizar, ¿sí? Luego tenemos aquí lo que es un código de colores para los conductores eléctricos, ¿sí? Este tipo este código de colores se sugiere utilizarlo, ¿sí? ¿Para qué? Para que nos sea más fácil identificar alguna falla y poder identificar qué es cada conductor, ¿sí? Entonces aquí se nos está sugiriendo que, por ejemplo, el cable de tierra física va a ser color verde con una franja amarilla, o simplemente va a ser el conductor de forma desnuda, que no va a tener aislamiento. Luego tenemos lo que es el cable del neutro, se va a representar con el color blanco o color gris, ¿sí? El cable de línea o fase lo vamos a representar con cable color negro, cable color rojo o cable color azul, ¿sí? Entonces esta sería la forma de utilizar el código de colores para los conductores.
Luego vamos a pasar a otra parte muy importante también, que son los elementos de protección. Los elementos de protección en una instalación eléctrica, se entiende que en una instalación está razonablemente protegida si cuenta con un sistema coordinado de elementos que desempeñen las siguientes funciones, ¿sí? Un elemento de protección nos va a presentar las siguientes funciones. Por ejemplo, va a ser evitar situaciones peligrosas para las personas, ¿sí? Nos va a ofrecer nos va a ofrecer seguridad. Luego nos va a ofrecer minimizar los daños provocados por condiciones anormales, ¿sí? Va a aislar, nos va a permitir aislar la zona, ¿sí? La zona donde aparece la falla, de tal forma que el resto de la instalación continúe operando en las mejores condiciones posibles, ¿sí? Entonces nos va a ofrecer seguridad, nos va a ofrecer minimizar los daños y nos va a permitir aislar la zona, ¿sí? Donde tengamos alguna falla, ¿sí? Luego, entre esos elementos de protección vamos a encontrar uno que es muy importante, que son los fusibles, ¿sí? Aquí estamos observando en la imagen los fusibles, ¿sí? Se pueden definir como un dispositivo que se emplea para proteger los sistemas eléctricos contra fallas de sobrecarga y cortocircuito. Esto se efectúa intercalando en un circuito eléctrico de tal manera que cuando pase una corriente a través de cuya intensidad excede un valor prefijado, interrumpe el circuito al que está conectado, ¿sí? Entonces aquí podemos observar, estos son los fusibles que más utilizamos, ¿sí? De este tipo o ya sea de este tipo, ¿sí? Los fusibles los podemos encontrar en valores que van de 30, 60 y 100 amperes, ¿sí? Este tipo de fusibles en la parte interna tienen una pequeña laminilla que los atraviesa, ¿sí? Y esa laminilla va a soportar esta cantidad de corriente, ¿sí? Ya sea 30, 60 y 100 amperes. Cuando esta cantidad de corriente, suponiendo que este fusible es de 30 amperes, ¿sí? Y suponiendo que vamos a consumir mucha más corriente por arriba de los 30 amperes, ¿qué va a pasar? Esta laminilla se va a fracturar, se va a fundir, se va a romper, ¿sí? Y por ende tenemos que reemplazar el fusible, ¿sí? Entonces para eso nos va a servir los fusibles, ¿sí? Luego nosotros tenemos lo que es el interruptor de cuchillas. En este interruptor de cuchillas o switch vamos a instalar nosotros lo que es los fusibles. Los fusibles van a ir en esta parte de aquí, ¿sí? Ya sea en este tipo de interruptor o en el otro tipo que está acá, ¿sí? Aquí vamos a colocar nuestro fusible, ¿sí? Se utilizan para conectar y desconectar cargas a las fuentes de electricidad, utilizando los fusibles como medio de protección, ¿sí? Entonces los fusibles van a ser nuestro medio de protección, ¿sí? Esto nos va a servir para conectar o desconectar, ¿sí? Por eso trae esta palanquita, porque la vamos a poder bajar para desconectar o subir para conectar, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros cuando tengamos alguna falla reemplacemos de manera correcta estos fusibles. No se vale colocar puentes aquí, puentes de alambre. Esto no se debe de hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces yo hago nula la protección, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo puenteo? Le quito la protección al circuito eléctrico, ¿sí? Entonces no debo de
puentear con cable o con alambre los fusibles, ¿sí? Se deben de reemplazar por unos del mismo tipo y de la misma capacidad. Luego tenemos lo que es el interruptor termomagnético, que coloquialmente lo conocemos como pastilla, ¿no? Aunque está muy mal dicho, ¿no? Pastilla. Es el interruptor termomagnético, o también lo conocemos como breaker, ¿sí? Se utiliza con mucha frecuencia debido a que es un dispositivo de construcción compacta que puede realizar funciones de conexión o desconexión. Protección, nos va a proteger contra cortocircuito o contra sobrecarga en instalaciones de baja tensión hasta 600 voltios, ¿sí? La característica particular de operación de estos interruptores es que en sobrecargas el bimetal trabaja para desconectar el circuito. El bimetal no es otra cosa más que la parte interna que trae integrada al interruptor, ¿sí? Es un bimetal que está sensando la temperatura constantemente, ¿sí? Al momento que esa temperatura rebasa cierto valor, es cuando comúnmente decimos que se bajó la pastilla o se botó la pastilla, ¿sí? El bimetal trabaja para desconectar el circuito. Cuando existe un cortocircuito, el electroimán del interruptor es el que se opera. Entonces, este tipo de dispositivos traen un bimetal y traen un electroimán, ¿sí? Un electroimán en la parte interna, ¿sí? El electroimán va a detectar lo que es un cortocircuito y el bimetal una sobrecarga, ¿sí? Cuando existe un cortocircuito, el electroimán del interruptor es el que se opera y lo desconecta del circuito. De ahí su nombre, termomagnético, ¿sí? Y aquí podemos observar en esta figura de cómo es el interruptor termomagnético, ¿sí? Podemos encontrarlo del tipo atornillado o del tipo enchufado. Se fabrican en los siguientes tipos y capacidades. Vamos a tener de un polo, vamos a encontrar los de 15 amperes, 20 amperes, 30 amperes, 40 amperes y 50 amperes, ¿sí? Y aquí podemos observar en la imagen un termomagnético de un polo. Luego tenemos un termomagnético de 2 polos. Los de 2 polos nos van a manejar lo que es 15 amperes, 20 amperes, 30 amperes, 40 amperes, 50 amperes y 70 amperes, ¿sí? Y aquí podemos ver en esta imagen un termomagnético de 2 polos, ¿sí? De 2 polos, ¿por qué? Porque tiene 2 entradas. Bueno, tiene propiamente 2 entradas y 2 salidas, ¿sí? Por eso es de 2 polos. Este de acá maneja un solo polo, una sola entrada y una sola salida. Luego tenemos el de 3 polos, que nos va a manejar pues más de 100 amperes, ¿no? Que va a ir de 100 amperes hasta 600 amperes, ¿sí? Entonces, como se pueden observar, ya es una cantidad muy elevada de corriente, ¿sí? Y va a manejar 3 polos. Aquí podemos observar 3 entradas y 3 salidas, ¿sí? Entonces, así es como nosotros vamos a encontrar los termomagnéticos. Luego vamos a encontrar otro que es el interruptor falla de arco. Sus iniciales son la letra C, la letra A, la letra F y la letra I. CAFI. Es un dispositivo con tecnología digital, detecta las sobrecargas, cortocircuitos y fallas de arco, ¿sí? Mejor que la tecnología analógica, proporcionando una protección superior contra amenazas de fallas de arco. Detiene el flujo de corriente
antes de que la falla pueda originar un incendio. ¿Sí? Una falla de arco no es otra cosa más que cuando empieza a haber un conato de incendio, cuando los conductores se calientan demasiado y empiezan a generar una temperatura muy alta. Entonces este dispositivo nos va a detectar ese tipo de situaciones, aparte de que también nos va a detectar lo que son las sobrecargas y los cortocircuitos. ¿Sí? Este interruptor se instala similar de forma similar a lo que es los interruptores termomagnéticos. ¿Sí? Bueno, nosotros vamos a encontrar también lo que son los centros de carga o tableros de distribución. ¿Sí? En estos centros de carga o tableros de distribución vamos nosotros a instalar lo que son los interruptores termomagnéticos. ¿Sí? Son dispositivos que se utilizan para dividir y proteger circuitos eléctricos que alimentan instalaciones de alumbrado y contactos, instalando interruptores termomagnéticos. ¿Sí? Y aquí podemos observar, aquí tenemos por ejemplo este centro de carga que utiliza un solo termomagnético. Aquí tenemos otro centro de carga que utiliza 4 termomagnéticos y aquí tenemos otro centro de carga que utiliza un mayor número de termomagnéticos. Entonces la selección del centro de carga o tablero de distribución va a depender de las necesidades que yo tenga, de corriente eléctrica. ¿Sí? Luego tenemos los contactos. ¿Sí? Los contactos no es otra cosa más que los contactos en donde nosotros vamos a enchufar o vamos a conectar nuestros aparatos eléctricos, electrónicos o equipo eléctrico. ¿Sí? Entonces tenemos que el uso de diferentes tipos de contactos forma parte de las necesidades del usuario, permitiendo cumplir con los requisitos técnicos y normativos, facilitando al usuario el uso de equipo eléctrico de forma segura. Y aquí podemos observar diferentes tipos de contactos. Tenemos por ejemplo un contacto para nivel residencial o nivel oficinas. Tenemos el contacto para los talleres. ¿Sí? Tenemos el contacto con tierra aislada, que es para servicios especiales. Puede ser que este contacto lo encontremos en los laboratorios. ¿Sí? Tenemos otro tipo de contacto con conexión a tierra física. ¿Sí? Entonces tenemos aquí otros dos contactos. Tenemos un contacto que es trifásico, ¿sí? Y un contacto que es bifásico. Entonces estos tipos de contactos se pueden utilizar para conectar para conectar motores, para conectar maquinaria, ¿sí? Conectar máquinas que utilizan dos o tres fases, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos, estos son los tipos de contactos que vamos a encontrar en una instalación eléctrica. Luego también vamos a tener lo que son las lámparas. ¿Sí? Dentro de lo que son las lámparas, bueno, para entender un poquito vamos a definir a las lámparas como los dispositivos que convierten en luz la energía eléctrica. ¿Sí? Y vamos a tener varios tipos. Vamos a tener las incandescentes, las halógenas, las fluorescentes, las de bajo consumo y las de LED. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos una imagen en donde están representados estos tipos de lámparas. Luego pasamos a lo que son las incandescentes. La luz se produce por el paso de corriente eléctrica a través de un filamento metálico. Son las de mayor consumo eléctrico, las más baratas y de menor duración, aproximadamente 1000 horas.
¿sí? Las bombillas incandescentes solo aprovechan en iluminación un 5% de la energía eléctrica que consumen. El 95% restante se transforma en calor sin aprovechamiento luminoso, ¿sí? Este tipo de lámparas pues ya están prácticamente obsoletas, ¿sí? Obsoletas. Todavía las podemos encontrar en algunas lámparas de buró, en algunas lámparas ornamentales, sí, pero prácticamente estas lámparas ya están obsoletas, sí. Son lo que nosotros conocíamos comúnmente como focos del 100, focos del 60, focos del 75, sí. Esas son las lámparas incandescentes. Luego tenemos las halógenas. Las halógenas son aquellas lámparas que se les va a añadir un compuesto gaseoso con halógenos. Estas lámparas duran más que las incandescentes, van a durar más tiempo, ¿sí? Y mantienen su eficiencia. También se caracterizan por la calidad especial de su luz para la iluminación de zonas necesitadas de iluminación intensa. Entonces, este tipo de lámparas ya también están dejando de utilizarse. Se utilizaban mucho en los comercios, en el área de aparadores y demás, ¿sí? Luego pasamos a lo que son las fluorescentes. Las lámparas fluorescentes se componen de un tubo de vidrio que contiene una pequeña cantidad de mercurio y gas argón. Este tipo de lámparas utilizan transformadores llamados balastros. Entonces, este tipo de lámparas todavía las vamos a encontrar en las instituciones educativas, ¿sí? Aunque ya en la actualidad pues ya se están reemplazando por lámparas LED, ¿sí? Entonces aquí vemos estas imágenes donde tenemos diferente representación de las lámparas fluorescentes. Este tipo de lámparas, para poder funcionar, requerían de un dispositivo que se llama balastro, ¿sí? Entonces, para poder yo echar a funcionar o echar a andar una lámpara de este tipo, pues tenía que conectarle un balastro, ¿sí? Luego pasamos a lo que son las lámparas de bajo consumo. Las lámparas de bajo consumo son lámparas fluorescentes compactas que se han ido adaptando al tamaño, formas y soportes de las bombillas convencionales. Estas son las famosas lámparas ahorradoras, ¿sí? Aunque ya también están empezando a desaparecer del mercado, ¿sí? Aquí podemos observar sus diferentes formas, ¿sí? Este tipo de lámparas están autobalastradas, ¿sí? En la parte del casquillo, en esta parte que está aquí, cuentan con una pequeña balastra, una balastra muy pequeñita, es una balastra electrónica, ¿sí? Ya que como son lámparas fluorescentes, pues necesitan de una balastra para funcionar, ¿sí? Nada más que es una balastra en miniatura, ya no como la imagen que les mostré anteriormente, ¿no? Que una balastra pues se veía muy grande, ¿sí? Y aquí tenemos tres diferentes tipos de estas lámparas de bajo consumo. Luego tenemos lo que son las lámparas LED, ¿sí? El LED es más eficiente energéticamente que las lámparas incandescentes, halógenas y fluorescentes, siendo su rendimiento de hasta un 90%. Actualmente representan una excelente opción para el ahorro de energía. Entonces, este tipo de lámparas se están utilizando ya en la actualidad más, ¿sí? ¿Por qué? Porque representan ahorrar energía, ¿sí? Se ahorra muchísima energía con este tipo de lámparas, ¿sí? Entonces, pasamos a lo que son los apagadores o interruptores. Dentro de lo que son los apagadores o interruptores, vamos a encontrar una infinidad de modelos, tamaños, colores y demás, ¿no? Sirven para interrumpir la corriente eléctrica, controlar por medio de lámparas, controlar, por ejemplo, las lámparas de una área, apagar o encender.
¿sí? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, apagadores sencillos, ¿sí? Apagadores de sobreponer, tenemos apagadores sencillos, apagadores de escalera, ¿sí? Vamos a encontrar apagadores o interruptores de flotador. Este en especial pues se utiliza para lo que es controlar el encendido apagado de una bomba. Tenemos el interruptor de flotador, lo tenemos aquí, que también se va a utilizar para activar o desactivar una bomba cuando nosotros llenamos un tinaco, ¿sí? Entonces estos son los tipos de apagadores más comunes que vamos a encontrar en una instalación eléctrica, ¿sí? También en una instalación eléctrica nosotros vamos a encontrar diferentes tipos de canalizaciones. Las canalizaciones son los ductos por donde pasan los conductores eléctricos, ¿sí? Y tenemos, por ejemplo, aquí en la primera imagen tenemos lo que es el tubo conduit metálico, ¿sí? Tenemos lo que es también en esta segunda imagen tenemos el tubo conduit de PVC. Vamos a tener en esta otra imagen lo que son las canaletas de PVC. También vamos a encontrar con tubería flexible de PVC, que es la que comúnmente conocemos, que viene en color naranja. Luego vamos a encontrar tubería flexible metálica, y por último vamos a tener tubería flexible metálica cubierta con plástico, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos, estas son las canalizaciones que vamos a utilizar, que se utilizan en las diferentes instalaciones eléctricas. Unas pueden ser ocultas y otras pueden ser visibles. Y como complemento a las canalizaciones, también vamos a encontrar una gran variedad de cajas de registro para la colocación de accesorios y cableado, ¿sí? Nosotros aquí podemos observar diferentes tipos de cajas. Por ejemplo, aquí tenemos una caja cuadrada, una chalupa. La chalupa es aquella caja en donde nosotros vamos a tener nuestros contactos, nuestros apagadores, ¿sí? Este tipo de chalupas puede ser metálica o puede ser de PVC, ¿sí? Aquí también tenemos una chalupa de sobreponer, ¿sí? Tenemos alguna conexión por aquí también. Esta es metálica. Y tenemos una caja hexagonal, ¿sí? Que se puede utilizar como registro, ¿sí? Entonces hay muchas otras más, ¿sí? Pero de forma general, estas son las que nosotros vamos a encontrar en la gran mayoría de instalaciones eléctricas. Algunas van a ir ocultas, algunas las podremos observar de forma visible. Entonces estas son las cajas de registro que vamos a encontrar. Entonces, hasta aquí terminaríamos con lo que son los elementos de una instalación eléctrica de forma muy general. Agradezco su atención.